hay una balacera allí. Hay una balacera. La noche del 26 de septiembre de 2014, en una ciudad del estado de Guerrero, México, ocurrió algo que cambiaría para siempre la historia del país. 43 jóvenes estudiantes desaparecieron en cuestión de horas. No fue un secuestro común. No fue un accidente. Fue una operación coordinada que involucró a policías, militares y criminales, y que hasta el día de hoy permanece sin resolver. Bienvenidos a Crónicas del Crimen, soy David, y hoy abrimos un nuevo expediente. Este es el caso de los 43 de Ayotzinapa. Una historia de estudiantes que soñaban con ser maestros, de familias que aún buscan respuestas, y de un Estado que, según múltiples investigaciones internacionales, participó activamente en su desaparición. 11 años después, solo se han identificado los restos de 3 de ellos. Los otros 40 permanecen desaparecidos. Y la pregunta que sigue resonando en México y el mundo entero es, ¿dónde están? Para entender esta historia, primero debemos viajar a un lugar específico, la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Las escuelas normales rurales son instituciones únicas en México. Surgieron en los años 20, después de la Revolución Mexicana, con un propósito claro: formar maestros que trabajarían en las comunidades más pobres y remotas del país. Estas escuelas son más que centros educativos. Son internados donde estudian jóvenes de origen campesino e indígena, muchos de ellos la primera generación de sus familias en acceder a educación superior. Ayotzinapa tiene una historia particular. Fundada en 1926, se ha caracterizado por formar no solo maestros, sino activistas sociales. Sus estudiantes tienen una fuerte conciencia política de izquierda y una tradición de movilización por los derechos de las comunidades marginadas. Pero para entender lo que pasó esa noche, también hay que entender dónde ocurrió. Guerrero es uno de los estados más pobres de México. Y para 2014, también era uno de los más violentos. Múltiples cárteles de narcotráfico se disputaban el territorio. La corrupción había penetrado todas las instituciones. Y en ciudades como Iguala, la línea entre autoridad y crimen organizado era prácticamente inexistente. Iguala de la Independencia, ubicada a 200 kilómetros al suroeste de la Ciudad de México, era en 2014 un punto estratégico para el tráfico de heroína. La controlaba un grupo criminal llamado Guerreros Unidos. Y según las investigaciones posteriores, el gobierno municipal trabajaba para ellos. En esta ciudad, gobernada por el alcalde José Luis Abarca y su esposa María de Los Ángeles Pineda, ocurrirían los hechos más graves de violencia institucional en la historia reciente de México. Era una práctica común entre los normalistas de Ayotzinapa, tomar autobuses para trasladarse a manifestaciones. No era un robo en el sentido tradicional. Los conductores generalmente cooperaban, sabiendo que los autobuses serían devueltos. Era una forma de protesta y, simultáneamente, una necesidad para estudiantes sin recursos. El 26 de septiembre de 2014, los normalistas tenían un objetivo: conseguir autobuses para viajar a la Ciudad de México el 2 de octubre, fecha en que se conmemora la masacre de Tlatelolco de 1968. Era una tradición de la escuela participar en esa manifestación. Alrededor de las 9 de la noche, dos grupos de estudiantes salieron de Ayotzinapa hacia Iguala. Llevaban consigo las mochilas con sus pertenencias básicas. Eran jóvenes de entre 17 y 25 años. Algunos acababan de ingresar a la normal. Otros estaban por graduarse. Entre ellos estaba Alexander Mora, de 23 años. Josivani Guerrero, quien soñaba con enseñar en su comunidad. Cristian Rodríguez, que había trabajado como herrero antes de decidir ser maestro. Lo que ninguno de ellos sabía era que esa noche no volverían a casa. Entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada, ocurrió lo impensable. El primer ataque sucedió cuando policías municipales de Iguala interceptaron los autobuses donde viajaban los estudiantes. No fue una detención normal. Hubo disparos.
Los normalistas fueron obligados a bajarse. Algunos intentaron correr. Otros fueron arrastrados. 43 de ellos fueron subidos a patrullas policiales. Y ahí se pierde su rastro. Pero la violencia no terminó ahí. En un segundo ataque, policías dispararon contra otro autobús. Dentro viajaba un equipo de fútbol juvenil, los Avispones de Chilpancingo. Los confundieron. 3 personas murieron, incluido un adolescente de 15 años llamado David Josué García. Y hubo un tercer ataque. Otros normalistas y habitantes de Iguala que se habían reunido para ayudar fueron atacados nuevamente. En ese momento murió Julio César Mondragón, uno de los estudiantes. Su cuerpo sería encontrado horas después con señales de tortura extrema, con el rostro desollado. Un mensaje brutal. El saldo de esa noche: 6 personas ejecutadas, 43 estudiantes desaparecidos, y decenas de heridos. Mientras todo esto ocurría, había testigos silenciosos. El 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano tiene una base a pocos kilómetros de donde ocurrieron los ataques. Investigaciones posteriores revelaron que los militares monitoreaban los hechos en tiempo real. Tenían reportes. Sabían lo que estaba pasando. La Policía Federal también estaba al tanto. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, seguía los acontecimientos. Había cámaras de vigilancia. Había comunicaciones interceptadas. Y nadie intervino. Los 43 estudiantes fueron entregados a miembros de Guerreros Unidos, el cártel que controlaba Iguala. Según testimonios posteriores, fueron divididos en grupos y trasladados a diferentes ubicaciones. Y ahí termina lo que se sabe con certeza. A partir de ese momento, los 43 jóvenes se convirtieron en desaparecidos. Al amanecer del 27 de septiembre, las familias comenzaron a recibir llamadas desesperadas de los estudiantes que habían sobrevivido. Hubo ataques. Hay desaparecidos. Vengan. Las madres y padres viajaron inmediatamente a Iguala. Lo que encontraron fue un escenario de guerra. Casquillos por todas partes. Autobuses acribillados. Manchas de sangre en el pavimento. Y el cuerpo de Julio César Mondragón, con el rostro desfigurado por la tortura. Pero de los 43 estudiantes, ni una sola señal. José Luis Abarca, el alcalde de Iguala, desapareció. Su esposa, María de los Ángeles Pineda, también. Ambos sabían lo que había pasado. Pidieron licencia y huyeron. La pareja fue capturada semanas después, el 5 de noviembre, en un departamento de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Pero para entonces, el caso ya había explotado a nivel nacional e internacional. En enero de 2015, el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, presentó lo que llamó la verdad histórica del caso. Según su versión, los estudiantes fueron confundidos con miembros de un cártel rival. Policías de Iguala los entregaron a Guerreros Unidos. Fueron trasladados al basurero de Cocula, un sitio cercano a Iguala. Ahí fueron asesinados, incinerados en una pira durante toda la noche, y sus restos arrojados al río San Juan. La investigación oficial afirmaba haber resuelto el caso. Había detenidos. Había confesiones. Había incluso restos óseos de uno de los estudiantes, Alexander Mora, que coincidían con la narrativa. El caso estaba cerrado. O eso parecía. Bajo presión internacional, el gobierno mexicano aceptó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se formó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, conocido como el GIEI, 5 investigadores de diferentes países con experiencia en casos de violaciones a derechos humanos. Lo que descubrieron desmontó completamente la verdad histórica. Primero, analizaron la posibilidad de la incineración. Para quemar 43 cuerpos humanos se necesitan temperaturas superiores a los 800 grados Celsius. Se requiere una cantidad masiva de combustible. Y lleva muchas horas, incluso días.
En el basurero de Cocula no había evidencia de un fuego de esa magnitud. No había cenizas suficientes. No había daño térmico en el terreno. Expertos forenses de la Universidad de California confirmaron lo mismo, era científicamente imposible. Segundo, descubrieron algo más grave, los testimonios que sustentaban la verdad histórica habían sido obtenidos mediante tortura. Múltiples detenidos mostraban señales de maltrato. Habían sido obligados a confesar. La Marina Armada de México participó en estas torturas. Todo bajo la supervisión de Tomás Herón de Lucio, el director de la Agencia de Investigación Criminal, el segundo al mando después del procurador. Tercero, documentaron la destrucción sistemática de evidencia. Videos de cámaras de vigilancia fueron borrados. Testigos fueron intimidados. Líneas de investigación que apuntaban hacia la participación militar fueron bloqueadas. Y finalmente, el GIEI confirmó algo que muchos sospechaban: el ejército, la Policía Federal y las agencias de inteligencia sabían en tiempo real lo que estaba pasando. Y no hicieron nada para impedirlo. En 2019, se identificaron los restos de un segundo estudiante, Josivani Guerrero de la Cruz. Pero no fueron encontrados en el basurero de Cocula, como indicaba la verdad histórica. Fueron hallados en otro sitio completamente diferente, la Barranca de la Carnicería. Un año después, en 2020, se identificaron los restos de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. También en la Barranca de la Carnicería. Esto confirmaba lo que el GIEI había sostenido: la narrativa oficial era falsa. Los estudiantes no fueron todos asesinados e incinerados en un solo lugar. La periodista Anabel Hernández, reconocida por sus investigaciones sobre narcotráfico, presentó una hipótesis diferente basada en años de trabajo de campo. Según su investigación, uno o más de los autobuses tomados por los estudiantes transportaban heroína sin que ellos lo supieran. Guerreros Unidos usaba regularmente autobuses de pasajeros con compartimentos secretos para traficar droga desde Iguala hasta Chicago. Esa noche, por error, los normalistas tomaron un autobús con droga. El ejército mexicano, que según Hernández protegía las rutas del cártel, intervino para recuperar el cargamento. Y los estudiantes, como testigos accidentales de la operación, fueron eliminados. Esta teoría explicaría varios elementos que la versión oficial no respondía: por qué tantas instituciones estatales participaron de manera coordinada, por qué el ejército monitoreaba todo sin intervenir, y por qué existe un quinto autobús que fue escoltado por Policía Federal y posteriormente desapareció de las investigaciones. La teoría de Hernández no ha sido confirmada oficialmente, pero tampoco ha sido refutada. Y plantea preguntas que las autoridades nunca han respondido satisfactoriamente. En agosto de 2022, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas presentó un nuevo informe. Su conclusión era contundente: Ayotzinapa fue un crimen de Estado. No fue un acto aislado del crimen organizado. Fue una operación que involucró a policías municipales, estatales y federales. Al ejército mexicano. A la Marina. A agencias de inteligencia. Y posteriormente, a funcionarios que encubrieron los hechos, fabricaron culpables mediante tortura, y destruyeron evidencia. El informe señalaba directamente al 27 Batallón de Infantería como responsable de la muerte de al menos 6 personas esa noche. 11 años después de los hechos, la situación judicial es devastadora. Ninguna persona ha sido condenada de manera definitiva por la desaparición de los 43 estudiantes. José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda permanecen en prisión, pero fueron absueltos del cargo de desaparición forzada en mayo de 2023. La razón: los testimonios que los incriminaban fueron obtenidos mediante tortura y fueron invalidados por los tribunales. Jesús Murillo Caram, el procurador que presentó la verdad histórica, fue arrestado en agosto de 2022 por tortura, desaparición forzada y obstrucción de justicia. Pero en abril de 2024 obtuvo prisión domiciliaria por razones de salud. Su proceso judicial continúa, pero con múltiples amparos que retrasan cualquier sentencia. Tomás Herón, el hombre acusado de torturar testigos y manipular evidencia,
es prófugo desde 2016. Se refugió en Israel, país que no tiene tratado de extradición con México. Todos los intentos por traerlo de vuelta han fracasado. En 2022, se detuvieron a 16 militares, incluyendo a un general. Parecía un avance histórico. Por primera vez, el ejército enfrentaría consecuencias. Pero 8 de ellos fueron liberados meses después. Los procesos contra los restantes avanzan con múltiples obstáculos. Gildardo López Astudillo, conocido como el Gil, líder de Guerreros Unidos acusado de recibir a los estudiantes, fue arrestado en 2015. Liberado en 2019 por irregularidades procesales. Y arrestado nuevamente en septiembre de 2024. Su caso sigue sin resolverse. La mayoría de los miembros del cártel que fueron detenidos han sido absueltos. La razón, una y otra vez, es la misma: testimonios obtenidos bajo tortura que los tribunales invalidan. Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México en diciembre de 2024 con la promesa de continuar la investigación. Ha habido nuevas detenciones. Se han implementado nuevas tecnologías de análisis. Se mantiene comunicación directa con las familias. Pero persisten los mismos obstáculos de siempre. El ejército se niega a entregar información clave. 800 folios sobre el traslado de estudiantes permanecen clasificados. Y en una decisión que generó indignación, la Fiscalía General retomó en 2025 elementos de la desacreditada verdad histórica para nuevas consignaciones. Las familias han expresado su decepción. Una vez más, sienten que el Estado prioriza proteger a sus instituciones por encima de la verdad. De los 43 estudiantes, solo 3 han sido identificados. Alexander Mora Venancio, cuyos restos fragmentados fueron encontrados en 2014 cerca del basurero de Cocula. Su identificación fue parte de la verdad histórica, pero el contexto de su muerte nunca fue completamente esclarecido. Josivani Guerrero de la Cruz, identificado en 2019 mediante análisis de ADN de restos hallados en la barranca de la carnicería. Y Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, identificado en 2020, también en la barranca. Los otros 40 permanecen desaparecidos. Sus familias continúan buscando. Participan en excavaciones. Presionan a las autoridades. Exigen acceso a información. Y mantienen viva una consigna que se ha vuelto emblema de todo México: vivos se los llevaron, vivos los queremos. El caso de Ayotzinapa detonó uno de los movimientos sociales más grandes en la historia reciente de México. El 2 de octubre de 2014, más de 100,000 personas marcharon en la Ciudad de México. Era la movilización más grande desde el movimiento estudiantil de 1968. Las calles se llenaron de consignas: fue el Estado. Ni perdón ni olvido. Cada 26 del mes, durante años, hubo marchas en todo el país. El número 43 se volvió un símbolo. Las fotografías de los estudiantes aparecieron en murales, carteles, proyecciones en edificios. Artistas de todo el mundo crearon obras en su honor. El caso trascendió fronteras. Hubo manifestaciones en más de 50 ciudades alrededor del mundo. Organismos internacionales de derechos humanos presionaron al gobierno mexicano. Ayotzinapa se convirtió en símbolo global de la lucha contra la impunidad. Si hay héroes en esta historia, son las madres y padres de los 43. Durante 11 años, no han dejado de buscar. Han viajado por todo Guerrero participando en excavaciones. Han enfrentado a presidentes. Han denunciado en foros internacionales. Han mantenido viva la memoria de sus hijos cuando el Estado ha intentado cerrar el caso. Mujeres como María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo, quien ha dicho: no voy a descansar hasta encontrar a mi hijo. Aunque sea un pedacito de hueso, pero quiero tenerlo. O Gilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa, quien afirma: no me voy a morir sin saber qué pasó con mi hijo. Su dignidad y resistencia frente a un Estado que les ha fallado una y otra vez es, quizás, la lección más poderosa de todo este caso. Ayotzinapa no es un caso aislado.
es la punta del iceberg de una crisis humanitaria. En México hay más de 100.000 personas desaparecidas. Decenas de miles de familias buscando a sus seres queridos sin apoyo del Estado. Fosas clandestinas por todo el país. Y una estructura de impunidad que protege a los perpetradores. El caso de los 43 expuso algo que muchos mexicanos sabían pero que el mundo necesitaba ver. En amplias zonas del país, la línea entre autoridad y crimen organizado es inexistente. Policías, alcaldes, militares, fiscales, todos pueden estar coludidos. ¿Y cuando el Estado mismo es el perpetrador, a quién recurren las víctimas? 11 años después, las preguntas fundamentales siguen sin respuesta. ¿Dónde están los 40 estudiantes que no han sido identificados? ¿Quién dio la orden desde el nivel más alto del gobierno? ¿Qué contenía realmente el quinto autobús? ¿Por qué el ejército se niega a entregar información? ¿Habrá algún día justicia real? Las investigaciones continúan. Las excavaciones siguen. Las familias no se rinden. Pero con cada año que pasa, con cada funcionario que queda impune, con cada documento que permanece clasificado, la esperanza de verdad completa se desvanece un poco más. Ayotzinapa cambió a México de maneras que aún estamos entendiendo. Expuso la profundidad de la colusión entre Estado y crimen organizado. Demostró el poder de la organización social frente a la impunidad. Inspiró a otros colectivos de víctimas a alzar la voz. Y recordó al mundo que detrás de las estadísticas de violencia hay personas reales, familias destrozadas, sueños truncados. Los 43 estudiantes querían ser maestros. Querían regresar a sus comunidades y enseñar a los niños más pobres del país. Eran jóvenes con aspiraciones modestas pero profundamente nobles. Alexander soñaba con dar a su familia una vida mejor. Josivani quería llevar educación a su pueblo. Cristian había trabajado años para poder estudiar. Julio César tocaba la guitarra. Marcial jugaba basquetbol. Eran estudiantes. Eran hijos. Eran hermanos. Y una noche, el Estado mexicano decidió desaparecerlos. 11 años después, sus familias siguen buscando. México sigue exigiendo justicia. Y el mundo sigue observando. Porque Ayotzinapa no es solo un caso de crimen. Es una pregunta sobre qué tipo de país queremos ser. Es un espejo que nos muestra lo que sucede cuando las instituciones que deberían protegernos se vuelven nuestros verdugos. Y es un recordatorio de que, mientras haya familias buscando, mientras haya voces exigiendo verdad, la lucha no ha terminado. Este fue el caso de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Una historia que, 11 años después, sigue sin final. Una herida abierta en la conciencia de México y del mundo. 40 estudiantes permanecen desaparecidos. Ningún responsable de alto nivel ha sido castigado de manera definitiva. Y las familias continúan con su búsqueda incansable, guiadas por una esperanza que se niega a morir. Porque en sus propias palabras, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Gracias por escuchar esta historia real. Soy David, y hasta que abramos un nuevo expediente, cuídense mucho.